¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Háganme sí. Bien, Germán. Está ahí, está Juan Cruz, está Mario. Sherman. Varios. Ahí entró Jorge. Ahora lo voy a conectar. Jorge, Buenas noches, de aquí de ¿cómo España. estás? Buenas Muy noches. Ahí te veo perfecto. bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, me alegro. Vamos a esperar que se conecten algunos amigos más. Claro que sí. ¿Sí? 10:30 de la noche en España. Acá 10:30 de la noche. La Los, diferencia los- horaria es notable. los- los niños ya se fueron a dormir. Ya se fueron a dormir, afortunadamente. Acá todavía no. Ahí todavía les queda un poquito. ¿Eh? Muy bien. Bien. Bueno, les voy contando a los que ya están enganchados que, Sí, bueno, tenemos un programa más o menos cómo armar la entrevista. Jorge nos va a mostrar algunos ejercicios con su equipo, nos va a contar un poco detalles de lo que es todas las técnicas que él utiliza, de algunos conceptos. Yo tengo preparadas algunas preguntas para hacerle y bueno, después vamos a ver alguna pregunta de algunos de los muchachos que están en contacto, a ver si podemos enriquecer la charla. ¿Sí? claro que sí. ¿Querés que empecemos con algunas preguntas, Cuan- Jorge, y después vas, o querés ir cuan- con lo tuyo? sí, como quieras agendarlo tú, Adrián. Si quieres comenzar con las preguntas y luego pues ya poco a poco vamos viendo otras cosas. Bueno, bueno, ya creo que no hace falta presentación, sos un ícono del tiro práctico del IPCC a nivel mundial, eh, vos y tu familia. Y bueno, una de la primera pregunta justamente era esa, que nos cuentes un poquito cómo es tu familia como tirador, como tiradores, cuáles fueron tus comienzos, ¿sí? Que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo te iniciaste en el tiro práctico. Sí, claro. Bueno, ya mucha gente lo sabe. Yo inicié en tiro práctico gracias a mi padre. Él fue mi instructor. Él, bueno, ya disparaba ya en los años 80. O sea, estamos hablando ya de una larga tradición familiar, ¿no? Luego inició mi madre y seguidamente lo hice yo, ¿no? Entonces, pues la verdad que también mi hermana se unió más tarde. Y bueno, la verdad es que sí que ha sido una tradición familiar, ¿no? En lo que respecta a nosotros y bueno, la verdad es que sí, seguimos y continuamos ahí. ¿Y vos fuiste por decisión propia o fue algún incentivo de parte de la familia para que dispararas? Bueno, obviamente tiene que gustar, ¿no? Pero mi padre, pues sí que desde un primer momento quería que yo disparase, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que es obvio que él quería que lo hiciera, pero claro, me tenía un poco que sacrificar, había que entrenar, no, no era ir al campo de tiro los fines de semana a no hacer nada, ¿no? Entonces había que entrenar Claro, durante la semana dura en seco y luego el fin de semana ponerlo en práctica en el campo de tiro. claro, claro, fantástico. Sí. Bien, El esfuerzo eh, siempre ante todo. ¿cómo? El esfuerzo siempre ante todo. Siempre, Muy siempre. importante. Después, bueno, yo tenía algunas preguntas un poco técnicas para preguntarte, después cuando vos tengas tu arma te la voy a preguntar, Sí. pero queríamos saber qué importancia vos le das a tu entrenamiento, ya sea si, tu entrenamiento en seco, cuál es tu rutina de entrenamiento, tu entrenamiento en el campo, la cantidad de disparos, cómo dispersás todo eso, en qué te evaluás para armar una rutina de entrenamiento. Bien, yo realmente lo que aplico es un sistema, ¿no? La base la tomé de mi padre en su día, ¿eh? Y digamos que yo con los años pues la he ido evolucionando, ¿no? Y es un poco lo que enseño en mis cursos. Es un sistema de entrenamiento que se basa en una pirámide, yo la llamo la pirámide de ISOS,
Y bueno, el sistema de entrenamiento comienza por una base muy fuerte que está iniciada y basada en el entrenamiento en seco, una rutina diaria, realizando todas las técnicas que se realizan en líneas generales en IPSC. Y bueno, y esa pirámide, pues conforme, digamos, comenzamos, pues vamos evolucionando. La precisión es muy importante también, digamos que sería el primer pilar de esa pirámide. Y bueno, y continuaríamos hacia la velocidad, la coordinación y la integración, ¿no? Ahora mismo, bueno, os puedo hacer un pequeño esquema, un pequeño resumen de cómo funcionaría. Está muy bien explicado en mi web, en el apartado blog. Se resume muy bien allá. Pero bueno, digamos que el entrenamiento se basa en técnicas en seco. En campo de tiro se realiza una rutina de disparo de agrupación, porque es lo único que no podemos hacer obviamente en casa, ¿no? Con lo cual, pues la práctica en campo de tiro se basa mucho en agrupación de disparos. Y bueno, digamos que conforme vamos perfeccionando las técnicas en casa, pues bueno, vamos combinando con fuego real en campo de tiro, ¿no? No se trata de comenzar a hacer ejercicios, ¿no?, como hacen la mayoría de los tiradores, sino que se trata de lo contrario, de comenzar a iniciar esas técnicas de manera individual, trabajarlas en casa a través del entrenamiento en seco, y una vez que están, bueno, poco a poco vamos perfeccionando esas técnicas, vamos conjuntándolas con fuego real y bueno, y una vez que vamos engranando todo este mecanismo, ¿no? Sí. Vamos combinando estas técnicas, a través de la realización de ejercicios, ¿no? Entonces, claro, digamos que un poco el entrenamiento está enfocado un poco al revés de lo que lo hace la mayoría de la gente. En lugar de comenzar realizando stages, comenzamos haciendo técnicas individuales. Esas técnicas individuales es muy importante realizarlas lo mejor posible y hacer muchas repeticiones de cada ejercicio, ¿no? Entonces, bien, de esa manera creamos una integración, creamos un automatismo, con lo cual eso nos facilita mucho la labor en el momento en el que se realiza el ejercicio, de que salga todo de una manera natural y automática, ¿no? El no tener que pensar en cada uno de los gestos, en cada una de las acciones que estamos realizando, ¿no? Porque todo está automatizado. Hay que tener en cuenta de que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir al campo de tiro diariamente, con lo cual el estar en contacto con el arma es algo básico, es algo súper necesario. Entonces lo hacemos en casa. Todo lo podemos hacer salvo el control de retroceso, ¿no? Por tanto, en campo de tiro, yo personalmente me centro mucho en esto, en aquello que no puedo hacer en casa, ¿no? Control de retroceso, agrupamiento de los disparos y bueno, y luego, pues, en combinación con las técnicas, pues voy haciendo pequeños ejercicios, ¿no? Pero todo lleva, digamos, un progreso y un procedimiento. No hay que empezar queriendo hacer todo a la vez. Hay que empezar con las técnicas básicas, de tipo desenfunde con paso, y poco a poco vamos haciendo otras cosas más complicadas, como las llegadas, el tiro en movimiento y demás, ¿no? Pero siempre es muy importante trabajar la base muchísimo. Yo el desenfunde, por ejemplo, el desenfunde es la técnica a la que más le doy importancia. ¿Por qué? Digamos que mucha gente me lo pregunta, ¿no? El hecho de por qué vamos a desenfundar tanto si luego realmente tampoco hay tantos escenarios donde haya que desenfundar, ¿no? Pero realmente no es el hecho de desenfundar, sino es el hecho de encarar. Y hay que tener en cuenta de que entrenando el desenfunde estamos practicando el encare, ¿no? Y el encare es algo que nos lo vamos a encontrar en todas las posiciones de IPSC, con lo cual de esa manera estaremos haciendo mucho más fácil lo que es el encuentro con la tarjeta, lo que es la alineación de las miras. Digamos que creamos un automatismo que luego nos sirve para llegar a los blancos, encarar los blancos de una manera mucho más rápida y mucho más intuitiva, ¿no? Bueno, de esto vos nos podés dar algunos ejemplos cómo tendríamos que hacer una rutina, aunque sea diaria, semanal, con algunos tips que nos puedas tirar. Eso es lo que vas a hacer después. Sí, os voy a enseñar también, bueno, principalmente elaborar mucho vamos a trabajar el desenfunde.
digamos que a través de este vídeo no os puedo mostrar mucha cosa porque obviamente por espacio y demás tampoco hay muchas posibilidades, pero bueno, todo lo que sea así estático y demás sí que os puedo dar unos pequeños tips y vamos a ver muy bien lo que es el tema del desenfunde, porque en mi opinión es fundamental y es en lo que se basa mi entrenamiento. De hecho, yo, después de más de 20 años en el tiro, el desenfunde es algo que sigo haciendo diariamente y lo considero importantísimo, ¿no? Yo ahora estoy viendo en las redes sociales a muchísima gente entrenando en seco por el tema del confinamiento. Realmente hay que hacerlo, obviamente, pero no solamente ahora porque estemos confinados, hay que hacerlo durante todo el año. O sea, Claro. es algo fundamental. O sea, el entrenamiento en seco nos va a ayudar a mantenernos. Es como una manera de seguir y de estar en contacto con nuestro arma de forma continua sin perder esa dinámica, ¿no? No pueden pasar 4 o 5 días sin tocar el arma. Tenemos que intentar, aunque sean 20, 30, 40 minutos al día, realizar ejercicios de entrenamiento en seco para tener esa rutina, ¿no? Claro, para afianzarse con el arma. Eso es. Perfecto. Bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta de estas, así después pasamos a... Cuando de pronto vos ya, en tu instancia, ya no creo que incorpores nuevas técnicas, pero yo creo que en este momento que estamos viviendo de justamente tanta información, va a haber gente que va a recibir alguna técnica nueva, que a lo mejor la va a querer incorporar, procesar y tratar de adaptarla a tu criterio. ¿Cuál sería el tiempo estimado o las veces que tiene que probar para ver si esa técnica les satisface, les puede sacar provecho, le conviene o volver a lo anterior? Bueno, a ver, yo creo que aquí ya está un poco todo inventado ya a nivel de base, ¿no? A nivel de desenfunde, a nivel de transiciones, a nivel de lo que es la base del tiro, es un poco, bueno, podemos perfeccionarla todo lo que queramos, pero digamos no hay grandes innovaciones en ese sentido, ¿no? Donde sí que existen innovaciones y más en los últimos tiempos es el tema del movimiento, el tema del tiro dinámico, ¿no? El tiro en movimiento. Es ahí donde podemos innovar y podemos ver qué posibilidades nos da. Pues bueno, no estamos acostumbrados a disparar en movimiento, pues vamos a intentar realizar ciertos disparos de manera dinámica, de manera... es un poco lo que yo intento aplicar siempre, ¿no? Ahora mismo, digamos, mi entrenamiento se basa en intentar buscar esa manera novedosa de poder disparar una tarjeta en movimiento y al mismo tiempo de una manera segura, ¿no? Claro. Entonces, yo mi recomendación es, digamos, hoy en día seguir los criterios que existen. Hay, digamos, mucha gente que enseña muy bien y digamos, seguir un poco la base de esos criterios y a partir de ahí un poco también ir encontrando lo que a cada uno le venga mejor, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene una fisionomía diferente. Yo, por ejemplo, tengo una estatura de 1,80, en comparación con muchos tiradores, pues digamos que es un poco más alto, con lo cual tengo buena llegada, alcanzo muy bien. A lo mejor en lo que otros necesitan dar 2 pasos, yo soy capaz de hacerlo en 1. En fin, hay determinadas cosas en las que uno pues tiene que intentar aplicar, tiene que intentar adaptarse, ¿no? Mi recomendación es eso, intentar buscar lo que a cada uno le venga bien y bueno, y que le tome el tiempo necesario, ¿no? No es tampoco una cosa... algo que tengamos que hacer de repente, ¿no? Lo que nos tome más tiempo, aunque nos tome más tiempo, pero hacerlo bien, sobre todo hacerlo bien. Bien, o sea que digamos, el lineamiento no es en una forma generalizada, sino es en forma muy individual. Y vos, por ejemplo, cuando impartís tus cursos, también así identificás e individualizás Sí. a cada uno y das Sí. tus tips en algunas formas generalizadas y otras formas un poco más directas hacia la persona. Sí, a ver, digamos que hay unos tips generales que, digamos, yo recomiendo seguir a todo el mundo porque al final lo que se busca en este deporte es la eficiencia del movimiento, ¿no? La eficiencia
no es una cuestión de ser más agresivo o intentar llegar más rápido, es una cuestión de buscar la economía del movimiento, ¿no? Entonces, digamos, mi entrenamiento yo lo baso en esto, ¿no? Es una cuestión de unir posiciones, pero buscar la mejor manera de unir esa posición para que el tiempo pues sea más corto, ¿no? Entonces, son formas, puedo poner un ejemplo, por ejemplo, una llegada, un desplazamiento lateral, tenemos una tarjeta frontal a 10 metros y la siguiente posición está a 2,5 metros, o incluso 3 metros, un desplazamiento lateral. Bien, pues habrá gente que en 2 pasos sea capaz de llegar a esa segunda posición, habrá gente que tenga que dar 3. Bueno, es un poco buscar la manera de cada uno pueda hacerlo y se sienta cómodo, ¿no? Y tratar de optimizar todo lo que sea en movimiento lo Sí, mejor que pueda. efectivamente, o sea, si uno no es capaz de llegar en 2 pasos, tendrá que dar 3, pero obviamente, pues tendrá que mirar la mejor manera de llegar a esa posición. Por ejemplo, una posición de 2 o 3 metros, no nos vamos a girar con el arma, no nos vamos a girar o vamos a soltar la mano, ¿no? Vamos a intentar mantener las 2 manos en el arma, realizaremos el desplazamiento, pero siempre las manos estarán acá, no merecerá la pena soltar, ¿no? Pues Bien, son bien. pequeños detalles que digamos que hacen que no perdamos tanto tiempo a la hora de Exacto. adquirir la siguiente posición, ¿no? El hecho, Bien, por ejemplo, de recoger mucho los brazos, que esa es una tendencia que la tienen muchos tiradores, ¿no? En determinadas posiciones acabamos de disparar una tarjeta y recogemos. Digamos que este movimiento estamos perdiendo tiempo por el hecho de recoger los brazos y volver a estirarlos, con lo cual merece muchas veces la pena mantener una posición alta con las manos altas e intentar realizar las siguientes posiciones claro. mucho más eficientemente, ¿no? Eficiente. ¿Querés demostrar algunas cosas con el arma? Me parece que ya estamos enganchados en este tema y sería bueno que lo Sí, veamos. claro, ¿Podemos? claro que sí. ¿Quieres que hablemos primeramente de algunos tips básicos, como puede ser, pues, empuñamiento? Bueno, justamente una de las preguntas que tenía era esa. Sí, O sea, más que ¿cuál nada es? porque quiero empezar a ver el desenfunde, pero previamente me gustaría explicar cómo empuñar el arma, eh, Es el control de disparador, podemos verlo también, la alineación de las sí. miras, Bueno, algunas cositas. justamente una de las preguntas era esa, detallar cómo controlás tu dedo, dónde está la posición, la presión que tenés que hacer, cómo lo manejás, y si cambiás esa técnica en blancos con diferentes distancias, el pre-travel, el segundo tiempo, vos lo dividís en tiempos también, ¿podés explicarnos eso? Sí, yo de hecho antes, siempre en los cursos, antes de pasar al desenfunde, comienzo hablando por estas pequeñas cosas que, aunque puedan parecer muy básicas, son fundamentales. Mucha gente no las conoce y hay que tener en cuenta de que este es un deporte en el que hay que desplazarse y mucho, pero al final la mayoría de las posiciones son estáticas y el tiro es estático. Entonces, es muy importante aplicar de forma correcta control de disparador, alineación de miras. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando por el empuñamiento. El Sí, empuñamiento debe ser lo más alto posible. ¿eh? Lo más alto posible. Voy a tratar de hablar para todas las divisiones. Yo disparo en la división Open, pero bueno, también de vez en cuando disparo en estándar, lo he hecho en producción. Digamos que la técnica no cambia prácticamente de una división a otra. Aplicamos realmente la misma manera de coger el arma. Puede cambiar a la hora de disparar el disparador, que unos tengan el gatillo más largo, la doble acción de production. Bien, son pequeños detalles, pero al final la técnica, tanto de movimientos como de adquisición del arma, encare y demás, es igual para todas las divisiones. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, vamos a ver cómo adquirir el arma. El arma se adquiere lo más alta posible. El hecho de adquirir el arma alta lo hacemos para intentar que el retroceso sea menor. Si el arma la agarramos bajo, siempre el arma va a golpear mucho más. Entonces es importante adquirir el arma lo más alto posible. La mano débil, fijaos, la mano débil. Vamos a intentar cubrir todos los huecos de la empuñadura que no cubramos con la mano fuerte. Por tanto, la mano débil se situaría de esta manera.
¿vale? El ángulo de la mano débil siempre va a tener un pequeño giro hacia abajo, ¿eh? No va a estar acá. Yo veo este error que es muy común en los tiradores. A la hora de apoyar la mano débil lo hacen de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que el soporte, lo que es la sujeción del arma, no va a ser todo lo buena que debería ser. Únicamente vamos a lograr una presión de adelante a atrás, pero no vamos a lograr una presión de abajo arriba. Entonces, a la hora de subir esta mano, lo que estamos haciendo es un soporte que nos ayuda a presionar con el arma para abajo y con esta mano para arriba, con lo cual vamos a poder sustentar mucho mejor el retroceso. El hecho de utilizar un apoyador en la división en la que podamos utilizarlo es muy, muy importante. Nos va a ayudar a tener un mejor control sobre el arma. Yo, por ejemplo, si veis acá, el apoyador lo tengo bastante adelantado porque la ergonomía de mi mano es, digamos que es amplia, es grande. Entonces, lo tengo más adelantado. Hay otros tiradores pues, que deberían retrasarse lo que es el apoyador más atrás. En ese sentido, también es muy importante, en las armas que lo permitan, utilizar seguros sobredimensionados. Seguros que nos permitan plantar bien nuestro dedo pulgar sobre el arma de esta manera. Muy importante. Bien, si os fijáis también, ya en este arma de Open Bull, ya viene de serie en los rebajes. También es importante tener estos rebajes, los cuales nos ayudan a empuñar mucho más fácil. El hecho de... Hay tiradores que disparan con el dedo acá adelante. Esto es opcional, digamos que es algo muy personal de cada uno. Yo personalmente no lo hago, principalmente porque siempre he disparado con 1911. 1911, lo que es el trigger guard, lo que es en español ahora es decir, el apoyador, arco, lo que está, ¿sí? el arco guardamonte. Suelen ser muy, muy cortos, suelen ser muy cortos, con lo cual, para los que tenemos la mano grande, enseguida le damos la vuelta y no nos es cómodo, como veis aquí. Con lo cual, siempre mi tendencia ha sido a apoyar la mano por debajo. Abajo. Sobre la presión sobre el arma, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto debemos de presionar el arma? Bien, el arma la debemos de presionar lo suficiente como para controlar el retroceso. No debe ser una presión excesiva, debe ser una presión suficiente para lograr un buen control sobre el arma. Yo más o menos aplico alrededor entre el 60 y el 70% de la fuerza total, de mi fuerza total sobre el arma, para tener una buena... Sobre el arma, no sobre alguna mano en particular. Hablamos de la fuerza total. Ahora, vamos a hablar de la distribución de la presión sobre ambas manos. En ese sentido, yo normalmente 50% en mano débil, 50% mano fuerte. Salvo cuando disparo tarjetas cercanas en las cuales quiero que mi split sea más rápido. En ese caso, lo que voy a hacer es soltar un poco la mano fuerte, manteniendo la presión en mi mano débil. Con lo cual, al final, más o menos voy a tener una distribución del 70-30. Digamos, condiciones... Jorge, una aclaración. Hay muchos que están viendo las imágenes y creo que como yo, y están viendo el arma tuya como que fuera de zurdo y vos sos diestro. Sí, soy diestro. Lo que pasa es que sale al revés. Sale al revés, eso para que lo tengan en cuenta todos, sí. Sale al revés, sale al revés. Sí, sí. Entonces, 50% en condiciones normales. Y bueno, si tuviéramos que disparar blancos cercanos, los cuales requirieran tiro rápido, voy a intentar soltar un poco la mano fuerte para darle velocidad al dedo. ¿Vale? Es importante hacerlo de esa forma. Bien, eso con respecto al empuñamiento. Vamos a hablar ahora sobre el control del disparador. ¿Qué podemos decir sobre el control del disparador? Bien. La primera cosa es muy importante, y esto es algo que hay que tener en cuenta porque me encuentro con mucha gente que resulta que tiene un arma de una calidad excelente, pero resulta que no accede correctamente al gatillo.
Entonces, esto es algo básico. A la hora de comprar un arma, nos tenemos que comprar un arma que se adapte a nuestra mano. Eso es fundamental, porque veo muchos tiradores que sí, bueno, tienen muy buen arma, pero el problema es que no acceden de forma correcta al gatillo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el acceso sea correcto, nos quede cómodo. ¿De acuerdo? ¿Quedarme cómodo qué significa? Bueno, pues adquiriendo el arma en la posición adecuada. La posición adecuada sería, más o menos, nos tiene que quedar, si os fijáis, la mitad de la mano, más o menos lo tendría que quedar acá, ¿vale? No, esto sería una posición incorrecta. Si os fijáis también, sigo un poco la línea de mi antebrazo. La línea de mi antebrazo. Posición incorrecta. Posición incorrecta. Posición correcta. ¿Ok? Si os fijáis, la línea del antebrazo viene con la corredera. Esto sería la posición adecuada a la hora de empuñar un arma. Bien, pues el gatillo nos tiene que quedar bien, accesible. Digamos que yo no soy tampoco muy estricto a la hora de que el dedo índice tenga que quedar justamente en la parte intermedia de la falange. Nos puede quedar un poquito acá, nos puede quedar un poquito allá, ¿vale? O sea, hay un ligero margen. Esto es un poco de acorde al tirador. Pero lo importante es que el empuñamiento esté hecho de forma correcta. Esto es muy importante. Entonces, el hecho de acceder al gatillo de esta forma estaría bien. Bien, partiendo de esta base, vamos a hablar de el primer tiempo y el segundo tiempo del disparador. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bien, primer tiempo del disparador, hablamos de la simple acción siempre, ¿ok? Primer tiempo del disparador es desde el momento en el que yo comienzo la presión sobre el gatillo hasta que yo llego a un pequeño tope, ¿ok? Esto los norteamericanos lo llaman el pre-travel. No, normalmente sí, le llamamos preset. Entonces, Normalmente le llamamos reset. Sí, depende de la zona, se le llama de una manera o de otra. Pero vamos a hablar de este primer tiempo. Fijaos que este primer tiempo, aquí debe haber una parada. Aquí tenemos que encontrarnos con un pequeño obstáculo, con un pequeño tope. Si yo no encuentro ese tope, mi gatillo no está bien acondicionado. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener ninguna referencia a partir de la cual yo voy a saber que va a ocurrir el disparo. Entonces, si yo tengo un gatillo en el cual no noto la diferencia entre el primer tiempo del disparador, que es este vuelo libre que existe, y el tiro me puede sorprender. O sea, no sé cuándo va a ocurrir. Entonces, yo más o menos he de estimarlo. Yo he de saber a partir de qué momento yo tengo que ejercer esa presión extra para poder realizar el disparo. Entonces, esto es importantísimo, configurar el arma de tal manera que el gatillo me quede de esta forma. Fijaos una cosa, esto es algo muy importante y es el hecho, a la hora de disparar disparos complicados, podemos hablar de distancias lejanas, podemos hablar de distancias medias con siluetas complicadas. Es fundamental realizar primeramente, una vez que ya tenemos encarada el arma y ya la tenemos enfocada sobre los blancos, es fundamental buscar el primer tiempo del disparador, buscar llegar al final del primer tiempo del disparador y llegar a ese tope. Y a partir de ese momento vamos a alinear las miras y no al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos tiradores lo que hacen es primero alinear las miras y luego acceden al gatillo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Yo estoy leyendo las miras perfectamente y luego estoy accediendo al gatillo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que yo estoy iniciando este movimiento, ahí ya va a haber una pequeña desviación. ¿Okay? Con lo cual es fundamental, hablamos siempre de tiros complicados, no hablamos de tiros, no hablamos de tiros fáciles, porque en tiros fáciles esto ni lo vamos a apreciar, obviamente. Jorge, ¿en qué momento haces ese pre-travel vos? Hagamos que vos llegás a un puesto después de venir 3 metros, 4 metros y le tenés que disparar a un plato a 20 metros. Sí. ¿En qué momento? ¿Cuando entras, estás entrando?
cuando levantás el arma, cuando en el momento antes de subir? ¿En qué tiempo haces ese pre-travel? Lo hago una vez que ya estoy encarado. O sea, ¿Que una vez que qué? Puedo realizar, o sea, yo a la hora de encarar, yo voy introduciendo el dedo en el gatillo, ¿ok? Yo cuando estoy realizando el encare, yo introduzco el dedo en el gatillo, pero yo no estoy realizando ninguna tensión. Hablamos siempre de la simple acción, ¿eh? Siempre de la simple acción. ¿Vale? Entonces yo voy buscando y yo voy iniciando ese movimiento, ¿ok? Y en el momento en el que tengo totalmente escarada la pistola, ese es el momento en el cual yo busco eso, ¿ok? Después de hacer esto, voy a alinear las miras o colocar el punto dentro del plato o dentro de la tarjeta que quiera seguir disparar. Y una vez ya tengo enrasadas las miras dentro de la tarjeta, y ya tengo colocado en esta posición el dedo, a partir de este momento, poco a poco, voy a ir presionando el gatillo de forma constante, hasta que se produce el disparo. Y ahí tenés más o menos una presión en la cual haces, el dedo va fuerte, el dedo va despacio. Esa presión, o sea, una vez que yo tengo acá ese contacto, ¿ok? Ya simplemente mantengo una presión constante que puede ser más rápida o más lenta, ¿ok? Todo depende de la dificultad del blanco, obviamente. Ok. Pero esa presión ha de ser constante. Yo lo que no puedo hacer es esto, ¿ok? Porque entonces puedo incluso mover las miras del sitio. Pero esa presión debe de ser una presión constante. Y la velocidad a la que yo muevo el dedo, pues dependerá un poco de la dificultad del tiro, ¿no? Pero lo que es fundamental, y esto es algo de lo que no se ha hablado nunca, es primero buscar el final de ese pre-travel. Una vez que hemos encontrado eso, buscamos la mira y a partir de ese momento ya buscamos poco a poco para realizar el disparo. ¿Ok? Eso es fundamental. Fundamental. Y el segundo disparo, Sí. hagamos de cuenta que son un blanco con uno shoot lejos. Venga, ¿Cómo manejás el dedo? Vamos a verlo. Ahora vamos a hablar del reset, ¿ok? De lo que yo llamo el reset, o de lo que la mayoría de los tiradores llamamos el reset. Entonces, una vez la corredera vendría para atrás, ¿ok? Se produce el disparo y se produce el retroceso. La corredera vuelve, ¿ok? Y entonces mi dedo está completamente atrás. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Obviamente voy a retroceder y voy a llegar hasta el punto inicial. ¿Ok? Pero yo no voy a separar el dedo. Esto es un error también muy común. La gente hace esto, saca el dedo y lo vuelve a introducir. Estamos perdiendo el contacto con el gatillo. Eso lo que nos va a hacer es que exista también un movimiento en las miras sobre el blanco. Entonces es importantísimo, una vez ocurre el disparo, volver hasta el mismo sitio, ¿ok? Y una vez ya tenemos esto, volvemos a disparar, ¿ok? O sea, digamos que la acción a realizar sería la misma, exactamente la misma. Bien, es importantísimo aquí tener un buen reset, porque nos encontramos con armas que tienen un reset muy largo, con lo cual esa vuelta nos va a costar más. Con lo cual hay que intentar customizar el arma, hay que intentar trabajar el arma de manera que el reset sea lo más corto posible. Porque eso va a hacer que el segundo disparo pueda ser más rápido. Armas que tienen un reset muy largo hacen que el segundo disparo tenga que ralentizarlo. Claro. Con lo cual, normalmente el sistema 1911-2011 normalmente se puede trabajar de forma que el reset sea muy corto, ¿no? En ese sentido no hay problema. Pero, bueno, nos podemos... el sistema Browning, por ejemplo, funciona diferente. Digamos que es más difícil trabajarlo, ¿no? Podemos también hacerlo de una manera parecida, sí. Pero es más complicado, ¿no? Ahora, sí. La velocidad del dedo en volver a hacer el reset, sí. ¿Cómo la manejás? Porque a veces algunos tiradores pasa de que ellos están esperando que ese reset se haga y después el dedo viene fuerte hacia atrás y a veces se provoca una dispersión en el disparo. ¿Vos cómo lo manejás a eso? Sí, bueno, digamos que depende de la distancia, ¿no? En distancia cercana no hay problema porque la desviación del disparo va a ser mínima. Obviamente, cuando el blanco está muy cerca no vamos a tener problema. El problema es cuando tenemos blancos complicados.
ahí voy a hacer lo mismo que te he explicado. O sea, voy a intentar volver con el gatillo y voy a intentar no soltar el dedo del disparador. Mantengo lo que es el contacto con el gatillo en todo momento y busco otra vez el final de esa primera tensión para buscar otra vez el contacto con el gatillo de forma ideal. Bien. Ahora te hago una pregunta, ya que estamos con el arma acá, para más que nada para los tiradores de Open. Sí. Bueno, la firma Bull te está sponsoreando, fabricó una pistola especialmente para vos, para, bueno, comercializarla. Ahora, ¿qué, a tu criterio, digamos, qué le dijiste o qué le preguntaste o qué sugeriste a la firma para que hagan una pistola para vos? ¿Y por qué el frame, digamos, es hasta adelante? Que algunas, viste, vienen más cortadas. Bien, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. A mí me gusta el arma pesada, sobre todo la empuñadura. Hay que tener en cuenta tenemos que manejar lo que son las inercias. Entonces es muy importante cuando se produce el retroceso, ¿ok? Cuando se produce el retroceso atrás, el hecho de tener una empuñadura de plástico va a hacer que el arma levante mucho más. O sea, el tener peso aquí abajo me ayuda a que cuando se produce el retroceso, el arma quede mucho más compensada. Yo, sinceramente, era algo en lo que, hasta que no lo probé, no creía que el arma se pudiera comportar de mejor manera, ¿no? Yo para la anterior marca para la que disparaba, siempre lo hice en plástico, y cuando sacaron los nuevos diseños en acero, lo probé, me gustó y finalmente acabé disparando con ella. Y noté grandes diferencias, sobre todo en tarjetas a media distancia y larga distancia. Es ahí donde realmente se nota que el tiro puede ser un tiro mucho más rápido y mucho más controlado. El hecho de tener empuñadura pesada. Más pesada. Mi recomendación a la hora de trabajar con desde el primer momento fue fabricar una empuñadura de acero. Y bueno, lo que es el diseño ya se encargaron un poco ellos, pero el hecho de tener empuñadura de acero era fundamental, ¿no? Luego otra cosa también muy importante, el tema del híbrido. En una pistola Open, el híbrido es fundamental. Hay algunas marcas que tienen versiones de arma que no tienen híbrido y se nota muchísimo que el comportamiento del arma no es todo lo ideal que debiera ser. Entonces, armas Open, el híbrido es fundamental. ¿Que alguna otra modificación que le haya sugerido? Y bueno, y el hecho de que el arma sea más largo, este arma, digamos que tiene un cañón de 5,7 pulgadas, lo cual hace que podamos disparar todo tipo de calibres, ¿no? 9 Parabellum, 9x21, 38 Super. Incluso podemos utilizar cargas menores. No existen sobrepresiones en el arma. ¿Por qué? Porque al final las cargas que se utilizan son mucho más pequeñas en comparación que en cañones de 5 pulgadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la velocidad, conseguimos una velocidad de proyectil mayor por el hecho de tener un cañón más largo, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, tiene muchos puntos positivos, ¿no? ¿Tu preferencia en las armas de producción, digamos? Sí, hombre, en producción, digamos, ¿a qué te refieres? ¿En marcas? O sea, ¿cuál es la que vos usás? ¿Cuál es tu preferencia? Bueno, actualmente no disparo con armas de producción. Primeramente porque, bueno, la firma Bull no tiene todavía ningún arma de competición en production. Todo lo que están haciendo es en sistema, digamos, sí, 1911 y demás. Entonces, por el momento no. Pero bueno, sí que he disparado con Tanfoglio, he disparado con CZ, no a nivel competitivo, pero sí a nivel de entrenamientos. Y bueno, creo que en production creo que son las marcas líderes, ¿no? Tanto Tanfoglio, la Stock 2, Stock 3, como la CZ Sadu 2 ahora mismo son las punteras en production, ¿no? Claro. En Open, digamos que hay más variedad, pero ahora mismo Bull está haciendo armas espectaculares y bueno, digamos que esta versión de arma Open que ha hecho Bull, con las innovaciones que tiene, probablemente sea de lo mejorcito del mercado, ¿no?
Claro. ¿Y en qué peso tenés el disparador en esa pistola? Peso del disparador, bueno, sobre un kilo. No, no es, no es muy ligera, la verdad, pero como ya he dicho, lo importante no es tanto el peso, sino que tenga esa diferenciación entre el primer tiempo del disparador y segundo tiempo del disparador. Eso es lo más importante a la hora del gatillo, ¿no? El hecho de que sea más pesado o menos pesado no tiene por qué influenciar tanto, pero sí que es muy importante que exista esa diferenciación entre primer tiempo y segundo tiempo. Bien. Bien. ¿No? ¿Querés que hagamos algunos...? Sí. Bien. Vamos a hacer algo... vamos a comenzar, si queréis, por el desenfunde. Vamos a explicar lo que es el desenfunde. Vamos a ver si colocamos la cámara de tal manera que me podéis ver todos. Bueno, ahí me veis bien, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a aplicar el desenfunde. El desenfunde tiene 3 tiempos, ¿ok? Primer tiempo del desenfunde, digamos, o primera fase del desenfunde sería la adquisición del arma. La adquisición del arma se va a producir siempre de abajo a arriba. Esto es importante hacerlo de esta forma. De abajo a arriba y siempre realizando el contacto con esta parte de la mano. No buscamos realizar un contacto en el que venga la mano acá, de arriba a abajo. Es importante realizar el contacto siempre de abajo a arriba. Con lo cual, si os fijáis, el movimiento es muy eficiente porque en todo momento, según suben mis brazos, realizo el contacto sobre el arma. Fijaos que mis 2 manos están viniendo al mismo tiempo. No vengo con una mano y la otra luego viene, sino vienen al mismo tiempo. Esto es fundamental hacerlo de esta forma. Una vez que hemos adquirido el arma, vamos a iniciar el movimiento del arma hacia adelante. Y fijaos que acá lo que es el encuentro, esta sería la segunda fase del desenfunde, lo que es el encuentro se va a producir siempre con la mano débil abierta. Esto es fundamental. Y es muy importante que ese encuentro se produzca justamente en el punto intermedio del desenfunde. O sea, si nosotros vemos el desenfunde, este sería el final del desenfunde y este es el inicio del desenfunde. Nosotros tenemos que ver el desenfunde como una línea recta. ¿Dónde se va a producir la unión? La unión se va a producir justamente en la parte intermedia de esa línea recta. No se va a producir muy adelante ni muy al principio. ¿Ok? Lo que es la unión se va a producir justamente en esa parte intermedia. ¿Por qué? Porque si esa unión se produce al final, voy a ralentizarme, voy a perder mucho tiempo. Si esa unión se produce al principio, de igual modo voy a perder mucho tiempo. Con lo cual, ha de producirse en un momento en el cual esté orientándome hacia el blanco, esté encarando de forma perfecta hacia el blanco. Con lo cual, más o menos se va a producir en esta posición. Fijaos, muy importante, acá. Esa unión se va a producir aquí. ¿Dónde voy a realizar? El momento en el que voy a quitar el seguro va a ser justamente el momento en el que voy a cerrar la mano. En el momento en el que cierro la mano, ahí voy a quitar el seguro. Esto es fundamental hacerlo de esta forma, porque se ven muchos tiradores que quitan el seguro en la propia funda. Según cogen el arma, quitan el seguro. Y eso es peligroso, porque si se escapa un disparo, ya sabéis lo que puede pasar. Entonces, fundamental. Una vez hemos hecho la unión con la mano débil, ese momento es el que realizo la desactivación del seguro. ¿Ok? Bien. Estamos aquí, quitaríamos ya el seguro en este punto, y a partir de este momento voy a realizar la extensión de los brazos. Fijaos que durante el proceso en el cual estoy extendiendo los brazos, ese es el momento en el cual voy a iniciar que el dedo entre dentro del disparador. Eso no significa que tenga que realizar ninguna tensión. Estamos hablando siempre de la
simple acción. Ahora vamos a ver la doble acción también. Pero hablamos ahora primeramente de la simple acción. Entonces, una vez ya tengo empuñada el arma con las dos manos, voy a iniciar el movimiento y voy a estirar los brazos, siempre en contacto, pero sin realizar ninguna tensión. ¿Esa tensión dónde la voy a buscar? Una vez tengo encarada completamente el arma. En ese momento ya voy a buscar lo que os hablé antes de primer tiempo del disparador, segundo tiempo del disparador, etc. Pero fundamental, iniciar el movimiento. La extensión de los brazos. La extensión de los brazos va a ser una extensión que no va a ser total. Es una extensión que se va a producir de manera cómoda. Si yo extiendo totalmente los brazos, estoy bloqueando excesivamente, con lo cual me va a perjudicar a la hora del disparo. Y aparte de eso, también me puede perjudicar en los codos. Puede sufrir de epicondilitis. ¿Por qué? Porque al final estoy extendiendo de tal manera que puedo incluso forzar el codo. Entonces, no es para nada recomendable. Hay que estirar, pero de una manera en la cual esté cómodo. Fijaos que lo que es la alineación de mis brazos, fijaos que es completamente simétrico. No extiendo más un brazo que otro. Fijaos, no bajo los codos. ¿Qué es lo que pasa si bajo los codos? La pistola salta mucho más. No abro excesivamente, que esto también se ve, que es muy típico. Porque aquí, sí, tengo control en lateralidad, pero al mismo tiempo no tengo un buen control sobre el arma. Entonces, es una posición intermedia. Una posición en la cual tenga los dos brazos colocados de esa forma. ¿Ok? Vamos a hablar de la doble acción. La doble acción, una vez que nosotros encontramos las dos manos, a partir de este momento vamos a iniciar esa presión sobre el disparador. ¿Ok? Digamos que es la única diferencia entre Production y el resto de divisiones. En Production vamos a comenzar presionando el gatillo de tal manera que realice el juego mientras estamos extendiendo los brazos. Con lo cual estaremos aliviando el primer disparo. Ocurre muchas veces que llegamos acá y todavía no hemos comenzado a presionar el disparador. Con lo cual, en el último momento, queremos darle esa presión demasiado forzada, que es lo que vamos a provocar. Un gatillazo. Vamos a provocar un error en el disparo debido al exceso de presión en el último momento. Con lo cual, según estamos extendiendo los brazos, vamos presionando el gatillo y vamos preparando ya la acción del disparo. Con lo cual, una vez que hemos llegado al final del recorrido, con un ligero toque al disparador, estaríamos realizando un disparo cómodo. Estás acortando el recorrido de la doble acción para que se asemeje más a una simple. Efectivamente. Perfecto. Entonces eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, bueno, digamos que eso sería el desenfunde. Es muy importante realizar el desenfunde siempre muy despacio e intentando seguir los pasos de forma correcta. No debemos practicar el desenfunde a una velocidad mayor de la necesaria. Lo que es importante a la hora de realizar las técnicas es realizarlas correctamente, intentando perfeccionar los movimientos. Con lo cual, incluso el desenfunde, si lo podemos dividir en las tres fases, primera fase, segunda fase y tercera fase, es recomendable. Porque de esa manera estaremos perfeccionando cada una de las diferentes áreas, ¿no? Y una vez que tengamos perfeccionadas esas áreas, entonces lo hacemos combinado. Eso nos va a ayudar pues a integrar mucho mejor la técnica y bueno, la velocidad ya vendrá con el tiempo, ¿no? Es algo que no nos debería de preocupar. Y ese desenfunde vos lo trabajás digamos, con una cierta continuidad, cierta fluidez hacia arriba o marcando el movimiento del medio, digamos. Una vez que ya el desenfunde más o menos está perfeccionado, entonces siempre empiezas con un pequeño calentamiento, lo haces de una manera más pausada, pero ya inmediatamente ya vas a velocidad real, ¿no?
Por Obviamente, eso, para pero aprender una los tres movimientos que vos haces de desenfundar, de tomar el grip y de encarar, ¿vos lo haces, digamos, lo de haces una, fluido, lo haces continuo sí, o marcás esos tres de puntos? una, de una. Ok, Fijaos, yo lo puedo hacer a un slow motion, lo puedo hacer a una velocidad menor, pero digamos que no hay parada. ¿Os fijáis? Estamos ahí. sí, 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 está perfecto. ¿Vale? O sea, ya, una vez que ya tengo controladas las tres fases, entonces ya intento hacerlo fluido, intento hacerlo todo continuado. ¿eh? Bien. Es muy Y, importante hacerlo de esa manera. A ver, hay muchísimas técnicas que podríamos ver, pero nos quedan 10 minutillos sí, y nos quedan 10 minutos. no sé si hay algo que Quizás en queráis. algún otro momento que tengamos alguna disponibilidad podemos seguir con esto, Claro, si, claro que sí. si vos tenés tiempo. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Si vos, digamos, si vos recién, ¿qué consejo le podés dar a una persona que recién empiece a hacer IPCC? Bien, que tenga calma. O sea, es importante no tener prisa y hacer las cosas despacio desde el principio, pero bien. Porque al final, si uno intenta, como ha pasado muchas veces, ¿no? Hacer todo digamos, sin perfeccionar, al final se crean vicios que luego son difíciles de corregir. Entonces, es mejor hacer menos, mejor, que más y peor. ¿eh? Bien. Y, por ejemplo, en España, digamos, ¿cómo se atiende a un tirador nuevo? ¿Cómo se llega alguien a lograr incorporarse IPCC? ¿Hay, digamos, es por propia voluntad del tirador? ¿Hay ofrecimientos? ¿Hay academias, clubes? ¿Cómo Sí, se maneja? obviamente es imprescindible tener licencia de armas y bueno, y luego apuntarse a un club en el que se haga IPSC y se realice un curso de habilitación de IPSC, ¿no? El club de tiro pues tiene personal encargado de realizar esos cursos de habilitación y digamos que esa es la manera en la cual se realiza, ¿no? Es un curso el cual está muy enfocado en la seguridad, que es algo fundamental, ¿no? Para todos los tiradores. El saber desplazarse con el arma de la forma adecuada, no cometer faltas de seguridad en cuanto a ángulos, cuando hacemos cambios de cargador y demás. Entonces, es un curso muy básico, pero es fundamental hacerlo. Pues, ¿de cuántas sesiones son más o menos Pues aproximadamente? depende del club. Es algo que gestionan los clubes. ¿Vos los impartís también? ¿Perdón? ¿Vos No, no, impartís también? no. Digamos que es algo que suelen hacer los clubes a través de tiradores del club y demás. Pero yo personalmente cursos de habilitación no hago. Yo todo lo que estoy haciendo es esa parte. Hago intermedios, avanzados, es lo que estamos haciendo. Claro. Y otra pregunta, ¿vos considerás que un tirador puede tener algo innato y eso lo puede llevar a la alta competencia y a competir en alta competencia? ¿O todo puede ser a través de lo que es el entrenamiento y la dedicación que le puede dar a alguien? Hombre, hay que tener, obviamente, hay que tener algo innato a nivel de, bueno, motor, ¿no? Eh, obviamente cualquier tirador puede llegar a alto nivel con esfuerzo, pero obviamente yo creo que hay que tener algo físico, algo con lo que nazcas, ¿no? Bien, Yo creo. bien. ¿Y Bueno, es muy importante también, como en todo deporte, empezar joven, obviamente, ¿no? Porque la juventud es algo que, como en cualquier otra disciplina, cuanto más tarde, peor. O sea, eso está más que comprobado, ¿no? Los niños que aprenden de pequeños a hablar inglés, yo empecé muy tarde a hablar inglés y me defiendo, pero no es igual que alguien que comienza de pequeño, ¿no? Entonces, pues al claro. final es como todo, ¿no? Es como todo. Y allá vos, por ejemplo, disparás cuántos torneos semanalmente, mensualmente, disparás los torneos importantes nada más. Bueno, ¿Cuáles son los torneos que enfocás? realmente yo torneos al año principales realizo como 3. Son en República Checa, el Extreme Euro Open, en Rusia, el Eurasia y bueno, luego sí hay europeo, mundial, campeonato de España.
son los torneos major matches que hago, ¿no? Los torneos grandes que puedo hacer. Luego hago algunas competencias de club, pero no hago más de 10, 12 tiradas al año, ¿no? Digamos que una al mes de media es lo que suelo hacer. El resto es todo entrenamiento en seco y práctica en campo de tiro. Bien, y a través de los años, ¿cómo ves el crecimiento del IPCC a nivel mundial? Yo lo veo que en los últimos años... Y el futuro sobre todo, después de esta pandemia. A ver cuándo nos recuperamos de esto, ¿no? Todo está aún por ver, ojalá sea pronto, pero sí que yo tengo pensamiento positivo y creo que va a ir todo bien y vamos a continuar en la buena línea que llevábamos. IPSC es un deporte que en los últimos años ha crecido mucho y creo que vamos a continuar igual, ¿no? Entonces, realmente, a nivel tiro es el deporte más espectacular que hay. Se ve mucho en las redes sociales, en YouTube. Digamos que es un deporte muy atractivo y bueno, pienso que vamos a continuar de la misma forma, ¿no? Claro. Bien. Yo creo que nos quedaron un montón de preguntas, porque me están preguntando cómo enfocás los aparatos de puntería, cómo haces las transiciones, cómo haces algo más técnico que quizás quedó en el poco espacio que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco de... Yo utilizo siempre ambos ojos en cualquier división, tanto con miras abiertas como con óptica. Disparo con los dos ojos abiertos. Sé de mucha gente que no es capaz de hacerlo, con lo cual, pues bueno, mi recomendación de entrenarlo y no poder hacerlo, vamos a utilizar un parche, pero un parche muy fino, que sea muy estrecho, lo colocamos en la gafa, de forma que solamente nos obstruya lo que es la línea de las miras, con lo cual eso lo que nos va a hacer es que tengamos amplitud o un buen campo de visión, tengamos buena visión global, al mismo tiempo que estamos disparando. Únicamente el ojo no director ese parche nos va a obstaculizar el hecho de ver las miras con ese ojo, pero digamos que esa visión global la seguiremos teniendo. Y esto es tan importante en IPCC como, bueno, las transiciones, cuando disparamos móviles, el hecho de, aunque no estamos mirando directamente, sí que estamos viéndolo en un segundo plano, y eso es fundamental. Claro, la focalización fuera de lo que es open, ¿dónde lo haces? Digamos, distancias lejanas o tiros complicados lo hago a punto, y tiros fáciles o medianamente fáciles lo hago a blanco. Bien. Bien, bueno, ojalá, Jorge, podamos tener alguna otra charla, si tenemos tu disponibilidad, tu tiempo. En nombre de todos los que están escuchando, te recontra agradezco, sos muy gentil, y para nosotros tener al campeón del mundo que nos esté charlando mano a mano a la distancia en este momento, la verdad que es impagable, digo. Y pienso también que qué importante que es el mundo del IPCC, porque si bien estamos en diferentes lugares, nos une algo, nos une una pasión, claro, nos une un deporte, claro, y creo que podemos hablar el mismo idioma hasta con señales, nada más nos podemos entender. ¿Sí? Así que te agradezco en nombre de todos. Después veremos si tenemos... Se acabe este confinamiento que tenemos y bueno, nos podamos ver otra vez por los campos de tiro haciendo lo que nos gusta, ¿no? Así que un abrazo para todos y bueno, ojalá nos veamos pronto, Adrián. Muchísimos saludos a la familia, Jorge. Venga, gracias. Chao, chao.